Cuando quiera. Empezamos. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes de parte de la Corporación Gestión Internacional y la Universidad Autónoma Latinoamericana. Les damos los más sinceros agradecimientos a cada una de las personas que se encuentran vinculadas y están en este momento conectadas en este conversatorio sobre el papel de la Iglesia en el desarrollo histórico de la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Es para nosotros muy grato tener la compañía y la presencia del presbítero José de Orbe Clavera, sacerdote español que en los años 70 se vino a la ciudad de Medellín a hacer su trabajo pastoral de iglesia, y hoy tenemos que decirles a todas y a todos ustedes que también estaba invitado el padre Federico Carrasquilla, conocido por muchas de las organizaciones de iglesia, iglesias sociales de la ciudad de Medellín y de América Latina, pero que hoy lamentablemente se encuentra internado en la clínica. Y bueno, esperamos y oramos para que se recupere pronto y pueda estar de nuevo con nosotros en este tipo de actividades. De parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana, del señor rector Rodrigo Flores, de nuestra decana de Derecho, la doctora Diana Patricia, y nuestra decana también de Extensión, la doctora Patricia. También queremos darle los más sinceros agradecimientos a todas y a todos ustedes, y de igual manera a Confama por su vinculación y por su apoyo en los procesos de trabajo que realiza la Corporación Gestión Internacional. La mecánica va a ser siempre la misma. Hoy pues nos acompaña el presbítero José de Orbe Clavera. Él pertenece a la congregación de los Monfortianos, que han tenido presencia en la ciudad de Medellín, en el barrio Villa de Guadalupe, en el barrio Manrique, y actualmente se encuentran haciendo una labor en iguales condiciones en un sector bastante apartado y deprimido de la ciudad, que es la Nueva Jerusalén, que está ubicada entre los municipios de Medellín y de Bello. El padre José María de Orbe es español, y desde hace más de 35 años está vinculado a procesos eclesiales en América Latina. Pepe, mil gracias por estar y por acompañarnos en este conversatorio. Entonces, pues simple y llanamente darte el uso de la palabra para que intervengas unos 20, 25 minutos, y le invitamos a los que se encuentran vinculados en este momento a que formulen las preguntas para después continuar con nuestro conversatorio. Muy bien, buenas tardes a todos. Quizá un poquito más de presentación. Sí, yo estuve, en Medellín primero. Fui antes de mi ordenación sacerdotal como misionero monfortiano ya, antes del diaconado, año 1977. Estuve 2 años y de ahí me retiré después de mi ordenación y fui a trabajar a Bolivia, donde estuve 3 años. Luego vuelvo a Medellín y allá trabajé desde el año 80, 81 hasta el año 85, en que llegué acá desde el punto de vista, me decían un poquito, ¿no? Ver la situación y el desarrollo de la comunidad nororiental, parte nororiental de Medellín,
Pues sí, es donde trabajé toda lo que es la zona nororiental. Me explico, era la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que abarcaba diferentes barrios, sobre todo me acuerdo ahora de 3 o 4 nombres, más grandes: Marco Fidel, Santo Domingo, Santa Cecilia, llegando hasta la parte de justamente del sector de barrios populares, donde estaba el sacerdote Federico Carrasquilla. Bien, hay que también empezar diciendo que la Iglesia es justamente quizá a partir del Concilio Vaticano II, estamos hablando de los años 60, 65, cuando empieza el Concilio Vaticano II. Podríamos dar gracias al Papa que tuvimos, Juan XXIII, benévolo, que quiso con este concilio como abrir las puertas de la Iglesia al mundo. La Iglesia permanecía muy cerrada, pudiéramos decir también muy anquilosada en sus formas, estructuras, doctrinas, etcétera. Y entonces el Papa se propone abrirse más al mundo en este proceso de evangelización, ¿no? Y en este sentido, en el Concilio Vaticano II, pues realmente se hace hay una serie de constituciones, y también salen una serie de escritos, pero lo más importante son las constituciones, aparte de los decretos que salen. Y dentro de las constituciones destacar sobre todo la Constitución Gaudium et Spes, donde aparece justamente la Iglesia abierta al mundo y al ser humano actualizado. Me explico. La Iglesia recién que hace un análisis de la realidad profundo, fíjese, de la realidad mundial, y que empieza como a dar unos caminos, unas líneas de acción partiendo de la realidad del ser humano. Y cuando hablo de la realidad del ser humano, evidentemente se mete en todo, cultural, social, política, económica y religiosa. Por primera vez la Iglesia empieza a caminar en estos campos. Bien. Después del Concilio Vaticano II, el CELA, me explico, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que reúne a todas las conferencias episcopales de Latinoamérica, en su caminar, que comenzó propiamente como tal el CELA en Brasil, ya en los años 50 y pico, pues se reúne después del Concilio Vaticano II en el año 1960 en Medellín. Y también es un gran paso de la Iglesia en su análisis de la sociedad, su análisis socio-religioso, cultural, económico, político, como queremos decir, de toda la realidad que embarca al ser humano. Y ahí pudiéramos decir que la Iglesia realmente, evidentemente, está también muy interesada en el desarrollo, en el progreso del ser humano. Hoy diríamos, según las teorías de muchos partidos y movimientos, ¿no?, en el buen vivir del ser humano. Evidentemente, desde la fe cristiana, desde la religión cristiana, desde la creencia cristiana y el seguimiento de Jesús. Esto es evidente que influye mucho, sobre todo en Latinoamérica, porque se ponen ya unas bases que me parecen importantes para nuestro trabajo de evangelización y de desarrollo y progreso de los pueblos. Ahora, aterrizando un poquito en mi actividad, digamos, o en mi realidad dentro de Medellín, de la comuna nororiental, yo cuando llego en el año 77, vuelvo y repito, pues la realidad de la parroquia de Guadalupe, de este sector,
Guadalupe, Santo Domingo, Santa Cecilia, Marco Fidel, en fin. La realidad es una realidad muy dura, muy de opción de los pobres de la Iglesia, puesto que es son todos prácticamente, es todo tema de barrios de invasión, y por lo tanto, pues la Iglesia creo que tiene mucho que ver en el desarrollo y progreso de esos sectores. Bueno, yo no diría ni siquiera populares, ¿no? Eran barrios suburbios, tugurios, que se dice allá en Colombia, ¿no? Bien, o chabolas, que se dicen en Europa, en fin, una situación muy difícil. Entonces, todo depende un poquito también del modelo de iglesia con el que se trabaja. Yo reconozco que la comunidad que me acogió, los misioneros montfortianos de Colombia y allá, pues evidentemente estaban en una línea de iglesia evidentemente muy fundamentada en estos documentos de Medellín, en la opción por los pobres y sobre todo las comunidades eclesiales de base, lo cual pienso yo que es una gran ayuda y motivación para trabajar en estos medios tan empobrecidos y de invasión de las grandes ciudades, como comenzaba a ser también Medellín ya, evidentemente. Con esta mentalidad, pues nuestro trabajo no se definía solamente por un trabajo cultural, ritual y doctrinal, digamos como la Iglesia tradicionalmente viene haciendo hasta nuestros días, ¿no? Sino que nuestro trabajo evangelizador abarcaba evidentemente también el desarrollo del ser humano, de la persona, el progreso en todos sus campos, ¿no? En todos sus campos, no solamente en el aspecto espiritual y religioso, sino también, porque en el siglo, evidentemente, en el aspecto humanitario, social, político, económico y cultural. En este sentido, hay varios campos en el que trabajábamos, y bueno, más concretamente mi persona y un compañero que también llegó allá en estos años, y era con en los ambientes más pobres, las familias más pobres, ¿no? Estableciendo una especie, digamos, de organización. Uno de los trabajos más fuertes, el nuestro allá, era organizar a la gente. ¿Pero organizarla para qué? Para que viniera a la misa, para que celebrara culto, Vamos a ver. Eso era una parte. Pero primero, como era el planteamiento y también desde Medellín, y como decimos vulgarmente, ¿de qué vas a hablarle a una persona que ni ha podido comerse o llevarse un plato de comida al día, ¿no? Me explico. Íbamos organizándonos en lo que se llamaba ya, no eran las comunidades eclesiales de base, pero ya llamábamos asambleas familiares. Las asambleas familiares. Creo que fue uno de los métodos mejor planteados, al menos allá en ese sector de Medellín, con vistas a reunir y organizar a la gente más pobre, ¿no? Y reunirla y organizarla, vuelvo y repito, no solamente para escuchar la palabra de Dios, sino para desde ahí, justamente desde el mensaje de Jesús, hacer un poquito la actitud y actividad y la práctica de Jesús, que era la promoción del ser humano. La promoción del ser humano. En este sentido, pues tuvimos varios campos de trabajo que me parecen importantes resaltar ahora. Me acuerdo que, aparte del mismo campo de la asamblea en sí, eran asambleas familiares semanales que organizábamos. Aparte de esto, nos empezamos a organizar para... La mayor parte de la gente vivía en casas de pura caña, barro, con suelo de tierra, se sobreentiende.
A duras penas no había alcantarillado todavía ahí, en absoluto. A duras penas sí. La empresa eléctrica, había allí, en fin, el cableado de luz, algo así. Quiero decir, no había ni siquiera los servicios básicos, ¿no? De una vida medio digna, por así decirlo. Entonces empezamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en eso. Y me acuerdo que, por ejemplo, con vistas a la cuestión de vivienda, nos organizamos y organizamos una especie de cooperativa también. Había una especie de cooperativismo organizado, con el cual, por ejemplo, se iban reuniendo de a 10 familias ¿eh? Y con los ahorritos íbamos haciendo especie de actividad y tal de ahorritos, y con eso se iban construyendo las casas. Pero ojo, el aspecto cooperativista y el aspecto comunitario se hacía de esta manera. Íbamos construyendo de casa en casa, no todas a la vez, no, una. Pero ¿qué ocurre? Que todos trabajábamos para la construcción de esa casa. Todos, con los fonditos entre todos. Y cuando estaba eso, íbamos a por otra, ¿no? De un mínimo. Eran casas evidentemente mínimas, ¿no? O sea, pero algo digno, ¿no? Muy interesante este aspecto. No, otro aspecto que puedo decir también, aparte, vuelvo y repito, de nuestras asambleas familiares, importante en este tema del desarrollo de esta comuna nororiental, era sobre todo también nuestro trabajo con la juventud. Yo he trabajado mucho en pastoral juvenil, hasta hace poco, hasta hace unos años, he estado todavía, de hecho aquí en Ecuador sigo dentro de la pastoral juvenil, pero muy por encima, ¿no? Muy de asesor ahora, no tan metido. Pero allá en Medellín organizamos los grupos. Evidentemente que los grupos eran en torno a la catequesis, pero ojo, una catequesis encarnada, una catequesis comunitaria. Me explico, que también partía de la realidad. La misma metodología que se había adquirido a nivel de iglesia desde el Concilio Vaticano II. Entonces, al vernos y al partir de la realidad del joven tan, en fin, humillado y tan necesitado allá en aquel sector también de Medellín, pues, y analizando la realidad, pues vimos que era interesante también, y ellos mismos, gracias a la iniciativa de ir formándolo también, ¿no? De tal manera que junto a la catequesis, junto a nuestras reuniones de pastoral juvenil, se iban creando campos, sobre todo en la actividad culto. Se creó un grupo. También seguimos con la liga interbarrial que había allá y tal. También los grupos de iglesia tuvieron su propio equipo. Yo me acuerdo que se llamaba Rajaleñas. Bueno, bien. Y fuimos implementando. Luego se formó también otra especie de cooperativismo a este nivel cultural con los jóvenes. Todo esto yo creo que forma parte de la realidad que vivimos allá en el desarrollo de la comuna nororiental. A nivel de iglesia, acaba de decir, a nivel de iglesia estoy hablando evidentemente, pero a nivel de iglesia acaba de decir que, bueno, no toda, no toda la iglesia en Medellín actuaba de esta manera, ¿no? Yo creo que dentro de la iglesia sabemos todos que hay tendencias más tradicionales y conservadoras, tendencias más progresistas. En aquellos momentos, yo me acuerdo, sobre todo los 2 últimos años, nos tocó vivir una tensión de iglesia muy fuerte en toda esta situación, puesto que estaba de arzobispo de Medellín, luego nombrado cardenal, fue el cardenal más joven que en aquel entonces se nombró en la Iglesia Católica, cardenal López Trujillo. Pues bien, pues este señor realmente era difícil trabajar con él a este nivel. Tengamos en cuenta que en nuestra catequesis, vuelvo y repito, en nuestras reuniones, las asambleas, tanto a nivel familiar, la temática y concientización era a nivel también social, por los problemas sociales y políticos. Entonces,
por las autoridades más bien conservadoras. Es como trabajar en la clandestinidad. Ahora uno se ríe, ¿no? Pero bueno, sí, fue la situación en estos años 70, 80, ¿no? Todavía, ¿no? Bien. Entonces, esta fue un poquito la realidad que fuimos viviendo, ¿no? Había, ya digo, una estructura de iglesia conservadora, con la cual pues era también complicado trabajar en este aspecto, ¿no? De desarrollo, ¿no? Con los jóvenes, ¿no? Y de concientización. Sin embargo, creo que sí es un trabajo bonito, que hasta ahora, bueno, ahora resulta, me consta, ¿no? Estos grupos de jóvenes, ¿no? Recordar viejos tiempos, ya todos profesionales, ¿no? Bueno, ¿qué más pudiera respecto a bueno, era, ojo, esto es la situación de nuestra comuna nororiental, ¿eh? No quiere decir que esto se diera en todo Medellín, vuelvo y repito, documento y otro mundo latinoamericano, ¿no? La Iglesia se implica cada vez más en todo este tema social, político y de desarrollo. El fundamento evidentemente lo tenemos en la teología de la liberación, que, que digo yo, ojo, que no es algo tan inventado por la Iglesia latinoamericana. Ni menos, yo diría, aunque a veces se escandalizan cuando hablo de esto, ¿no? Yo diría que es la política de Dios o la política y fijarnos en Jesús. La práctica de Jesús, yo creo que nos lleva también a esta práctica. Y yo creo que esto ayudó mucho también, ¿no? En nuestro trabajo, vuelvo y repito, la comuna nororiental era una situación muy difícil, muy violenta. No solamente hablamos de delincuencia, sino también de mafia. Narco ya estaba metido también en las comunas, fuertemente, por de los niños, ¿no? Para que fueran los intermediarios, ¿no? Bien, y a eso sumémosle también la guerrilla urbana, que entonces se daba, no sé en este momento, pero entonces se daba muy fuertemente. ¿eh? Yo puedo hablar de que casi, voy a decir diariamente, pero sí puedo decir, jóvenes, gente muy joven, me tocó celebrar muy. Pienso yo que la Iglesia sí aportaba en este sabor para un desarrollo desde todo punto de vista, ¿no? En este sentido yo, digamos, mi experiencia, ¿no? Y aclarar que para mí fueron quizá los años más especiales, porque justamente llegué en mi plena
gratas que yo he tenido en toda mi vida misionera, en la que sigo en estos momentos. ¿No? ¿Eh? Recuerdo en este sentido y para mí una experiencia muy. Creo que la iglesia tenía incluso mucho más que dar, mucho más que dar, dentro de todo ese ambiente tan de desarrollo con tanta pobreza en aquel entonces, vuelvo repito. Estoy hablando de, puedo decir, como para abrir un día, algo así. En estos fueron como 4 años, porque el último año que pasé en Colombia me tocó, pero en la frontera, ¿no? En Puerto Carreño, en la frontera con, muy diferente, evidentemente, nororiental de Medellín, puesto que ahí fui a una experiencia ya rural del campo. Yo siempre he trabajado urbana, en los suburbios o tugurios de las zonas urbanas. Así, mi vocación, ¿no? Y populares de Machala, una ciudad de la frontera. Bien, hasta ahí, no sé, un poquito que les puedo compartir. Si en algo les ha servido, pues bueno, y si no, pues sí, me ¿Aló? Bueno, buenas, mil gracias Pepe. Yo creo que estos comentarios han sido de mucha importancia para comprender un poco la dinámica y el desarrollo histórico de la zona nororiental de la ciudad de Medellín. ¿Me está escuchando? ¿Aló, me escuchan? Ah, bueno, muy bien. Entonces, bueno, esperemos un poco, pues que como estamos utilizando la tecnología, esto todavía no está terminado, no se ha terminado de inventar. ¿Sí me escucharon? Sí, Pepe, ¿te puedes colocar la cámara nuevamente, porfa? Bueno, ¿Sí? sí, bueno. ¿Sí me escucharon? Pregunto, ¿sí? Sí, ¿Sí me sí, sí, todo estuvo muy escucharon? bien. Todo estuvo muy bien. Ahora queremos preguntarte sobre, pues primero agradecerte por tus comentarios, por tu reflexión sobre el papel de la Iglesia en el desarrollo histórico de la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Haría un poco que comentaras el contexto en el que se tomó la decisión, en el que tomaste la decisión para venirte a Latinoamérica y en este caso a la ciudad de Medellín, un poco que profundizara sobre qué cambios viste o se dieron en el Concilio Vaticano II y también en la reunión de los obispos realizada en el 68 en la ciudad de Medellín, que de alguna otra manera marcaron un cambio en la manera en el enfoque de la iglesia. Entonces, nos gustaría un poco que profundizara sobre esa parte. ¿Cuál es ese contexto en el que se desarrolló el Concilio Vaticano II y la reunión de los obispos de Medellín
en el 68. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho ahora. ¿Me escuchan a mí? Sí, te estamos escuchando. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora. Puedes hablar. ¿Sí? A ti se te había entrecortado, pero si más no me equivoco, la pregunta va en torno a qué cambios se dieron a nivel de iglesia. Tú indagabas. Así es. ¿Aló? Sí, sí, así es, pero se te está yendo la voz. No te estamos escuchando. Bueno, aquí, bien, bien. Pues como decía yo un poco al principio, el cambio, vamos a ver, el cambio fundamental, pienso yo, de Vaticano a de Vaticano segundo, el cambio fundamental que se da en nuestra iglesia católica, es la apertura al mundo. Me explico. La iglesia había vivido sacramento en su doctrina, pero casi exclusivamente hacia los católicos, hacia los bautizados. ¿Eh? 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 Como una, digamos, como una imagen de iglesia, ventanas cerradas a todo lo exterior, que se veía como mundanal, como pecado, con lo cual había que tener mucho cuidado. Llega el Concilio Vaticano II y se abren las puertas de que logre encarnar más en este mundo y al mismo tiempo lograr una verdadera evangelización partiendo de las realidades mundanas. En este sentido es el gran cambio de la iglesia. Medellín es apertura oficial de la iglesia romana, por así decirlo, de la estructura eclesial vaticanista, y entonces crear una metodología que parta, sobre todo, del verdadero evangelio de Jesús, del verdadero mensaje de Jesús. Y de ahí la opción por los pobres. No tenemos más que ver el discurso, o sea, vamos a ver, el proyecto de Jesús. Todos sabemos su discurso antes de empezar su emisora o su promoción del proyecto de Dios, que es el proyecto del reino. Ya sabemos todos, ¿no? Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según lo acostumbrado, el sábado entra en la sinagoga y pronuncia su proyecto. Se puso a leer en la lectura, en el libro del profeta Isaías, que dice
el Espíritu está sobre mí, me envía a traer la buena nueva a los cautivos, su libertad, y a los ojos, perdón, y a los ciegos que pronto van a ver, a despedir libres a los oprimidos y a proclamar el año de gracia. Hoy, estas palabras. Es decir, prácticamente la opción de Jesús, por eso allí no es que saque algo nuevo, no, lo que hizo fue reivindicar el proyecto de la opción pobres por la opción por una forma nueva de vida. Vaticano II lo que hizo fue comenzar a abrir, a dejar entreabierta la Medellín, aprovechó para fundamentar, poner a esas opciones fundamentales. Ya, no sé si he respondido a la inquietud. Sí, yo creo que es bien importante la reflexión que haces sobre el enfoque y los cambios que se dan a la Iglesia, en la Iglesia Católica, obviamente, a partir del Vaticano II y de la reunión de los obispos en el documento de Medellín, realizado en el año 68, precisamente unos años antes de que vinieras a América Latina y que empezaras una labor pastoral en el barrio de Villa de Guadalupe de la zona nororiental de Medellín. Yo quisiera un poco seguir relacionando estos cambios de la Iglesia Católica, el Vaticano II, la reunión de Medellín, después del documento de Puebla, que se hace en el 79, y un poco preguntarte, pues acá en Colombia llevamos más de 60 años de un conflicto armado que se ha pues desatado a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y que hoy tenemos 9 millones de víctimas registradas, 9 millones de víctimas registradas en el registro único de la Unidad de Atención Integral a Víctimas del Conflicto. Quería preguntarte un poco sobre por qué una de las organizaciones de izquierda, digamos, de los grupos guerrilleros, no de izquierda, digamos, de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, militó en esta organización un sacerdote católico, el padre Camilo Torres Restrepo, y no sé qué tanto incidió en él los cambios que se dieron en el Vaticano II y en la iglesia de ese momento para él tomar una decisión de esa naturaleza, y también posteriormente llegaron a este grupo guerrillero algunos sacerdotes españoles como el padre Domingo Laín y otros sacerdotes que llegaron a ser inclusive pues el comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué lecturas haces de esa vinculación de sacerdotes y de sectores de iglesia a grupos insurgentes guerrilleros colombianos? Aló. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Digo, respondiendo a ese cuestionamiento, ese interrogante, digo, sí, es evidente que el Concilio Vaticano II, al abrir las puertas en este sentido a la problemática social cultural en el mundo, ¿no?
Pues sí, incita a todo esto. Medellín fue más allá, pienso yo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, ¿cómo diría yo? Ojo, ojo, opciones radicales. Decía que hay una iglesia conservadora que dice que esto es la politización del evangelio. No, no, esto es el evangelio puro, quiero decir, la opción por los pobres, que es lo que llevó quizá a algunos religiosos, religiosas, sacerdotes, a un radicalismo. Yo a eso le llamo a un radicalismo de ya caer también en la violencia armada. ¿eh? Bueno, pues sí, eso es un camino, ¿no? Eh, pienso yo que eh, no es el camino, de hecho, de Jesús. ¿eh? No es el camino de Jesús. Pero bueno, es respetable, yo respeto esa situación, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que tanto el concilio como más todavía, ¿no? El documento de Medellín, pues incita, por así decir, ¿no? Incita a tomar quizá posturas más radicales. ¿eh? Sin embargo, luego la evolución nos hemos ido dando cuenta, ¿no? Y de hecho, fíjense que justamente por eso la actitud de los últimos papas, antes de Francisco, me explico, Benedicto XVI y Juan Pablo II, de castigar fuertemente la teología de la liberación y, digamos, de tacharla como disque marxistoide. No, 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 eso a mí me parece que no es así. Otra cosa ya es la postura, vuelvo y repito, radical si se quiere o violenta si se quiere, que algunos fundamentados en ello tomen. Pero no por eso se va a hablar de que la teología de la liberación es la política marxista, como quisieron dar a entender, y todavía hasta hoy muchísimos obispos y sacerdotes, evidentemente también religiosos, siguen con esta mentalidad desde mi punto de vista, con todos los respetos, ¿no? Conservadora, tradicional y anquilosada. Yo pienso que no, porque algunos tomen postura radical, repito, decir que la teología de la liberación pecó de marxista. No, 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 en absoluto. El marxismo es, dentro de la realidad, también una fuente de reflexión y de filosofía, y como tal se toma como se pueden tomar otros datos, pero sin por ello llegar, vuelvo y repito, a actitudes fuera de la fe cristiana o del seguimiento de Jesús, o que no vayan con el seguimiento de Jesús. En ese orden de ideas, repito, nosotros en Colombia tenemos un conflicto de 60 años. De alguna u otra manera, ese conflicto ha tocado fuertemente a la ciudad de Medellín y específicamente a la zona nororiental de Medellín, a las comunas. En los años 90 llegamos a tener 5.700 homicidios al año, muchos de ellos jóvenes y muchos de ellos vinculados a diferentes actores armados, entre ellos, pues no solamente
al sicariato organizado como grupo o ejército al servicio del narcotráfico y de Pablo Escobar, sino también muchos de ellos también se vincularon a grupos guerrilleros como el ELN, las milicias del pueblo y para el pueblo, las milicias populares, todo ese tipo de cosas. Entonces, usted decía una cosa importante, que el uso de la violencia no es, digamos, el camino que optó Jesús, digamos, como el representante de la iglesia, de todas las iglesias, mejor dicho, del cristianismo. Quisiera que ahondara un poco más sobre eso, es decir, cómo el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús es totalmente contrario al uso de la fuerza para obtener algún tipo de beneficio o de servicio, que si bien uno podría plantearse, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y entre ellos Antioquia y los barrios populares de la zona nororiental de Medellín obviamente eran los barrios y los sectores más empobrecidos de la ciudad. Pero la utilización de la fuerza o de la violencia para obtener algún tipo digamos, de contraprestación social o económica a lo que ha conllevado básicamente es a que tengamos un número muy importante y significativo de asesinatos. Como le digo, de los 9 millones de víctimas, el departamento de Antioquia es el departamento que más víctimas tiene y la ciudad de Medellín es la ciudad que recepciona más víctimas del conflicto armado colombiano. Entonces, me gustaría que profundizara un poco esa reflexión sobre el uso de la violencia es un camino distinto al camino que optó Jesús, que es el representante del cristianismo. El micrófono. Gracias. Sí, digo, vamos a ver, por una parte hay que aclarar lo siguiente. El Evangelio, que lo queramos que no, sí incita a hacer política. O sea, quiero decir, y para muestra, todos saben, y creo que en esto estarán ya claros. Vamos a ver, Jesús no muere, a Jesús lo matan. ¿Y quién lo mata a Jesús? Pues mire, a Jesús, qué casualidad tiene la vida, ¿no verdad? A Jesús lo matan las autoridades religiosas y las autoridades políticas. Ojo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es evidente que quien sigue el camino de Jesús debe entrometerse en la política, en lo social, en la situación. ¿Con vistas a qué? Muy sencillo. Con vistas a instituir el reino de Dios en medio de este mundo. Es el proyecto de Dios para la humanidad, su reino de amor, paz, fraternidad. Y eso implica, evidentemente, lucha social y política. Eso, por un lado, para los que hablan de que la Iglesia no se puede meter en eso, por un lado. Ahora bien, eso no implica, por así decir, no obliga, por así decir, vamos a ver, a llegar a las armas. En ningún momento Jesús toma las armas. Bueno, perdón, sí, las toma. ¿Sabe cuándo? ¿Se acuerdan? ¿Sabe cuándo? Cuando se desató el cinto, la correa, como aquí dirían con el correísmo, ¿no? Y empezó a correazos a despachar a todos los vendedores del templo.
y a decirles esto es casa de oración, largo, a patadas y a correazo. Vea, también utilizó cierta violencia, ¿eh? Pero vamos a ver, no en el sentido que estamos diciendo, ¿no? Bien, entonces yo pienso que, con todo el respeto también a los que, bueno, yo diría, ¿no? Se han dejado tentar por la violencia. Hablo desde la fe, ¿eh? Desde la fe. Y especialmente sacerdotes o religiosos, ¿no? Que ocupan un cargo dentro de la iglesia, un cierto estatus, ¿no? De guías, de asesores. Yo creo que no es el camino. Y que el Evangelio no lo promociona eso, no lo promociona. El camino del seguimiento de Jesús. Sino que el camino siempre ha sido, y él demuestra, el anuncio y la denuncia, con todo lo que conlleva eso. Y con todo lo que conlleva eso, que lo fundamental también es vamos a ver, el compartir las situaciones difíciles, incluso de pobreza, vuelvo y repito, de injusticia, con el pueblo. Hasta ahí, claro que sí vamos, ¿no? Pero el llegar pues eso, a adquirir también el método de la violencia o de la guerra, ¿no? De las armas, ¿no? Entonces, pues creo que no va dentro del contexto del Evangelio y desde la fe. Vuelvo y repito, con todos los respetos a los que sí lo vean, que hay que llegar a eso. Yo creo que eso no parte de Jesús. Acuérdense, para más muestra, más botones, acuérdense que en tiempo de Jesús, me viene ahora también a la cabeza, yo no soy gran teólogo, pero me viene ahora a la cabeza de lo poquito que estudié y tal, que también en tiempo de Jesús y en la sociedad de Jesús, cuidado, había una guerrilla, ahí estaban también los celotes, armados y tratando de tumbar al imperio romano. Pues ya, si Jesús hubiera visto que por ahí va la cosa, hubiera comandado, se hubiera puesto al frente. O sea, quiero decir, creo que está claro la metodología de Jesús, ¿no? Creo que está claro incluso dentro de los documentos más fuertes a este nivel de la Iglesia, como es Medellín, vuelvo y repito, para encarnarse y para tomar posiciones, porque hay que tomar posiciones. Los cristianos, eso sí, no pueden ser neutrales. En el ser cristiano no vale eso de yo soy neutral, no me meto con nadie, porque no quiero guerras y porque no soy violento. No, eso es otra desfachatez, eso es otra hipocresía, total, total. Jesús, claro que toma postura, pero ojo, no con la violencia, pero sí toma postura. ¿Con quién? Con los pobres, evidentemente. ¿Cuál es el partido de Jesús? El partido de los pobres y la opción por los pobres. Pero no, ojo, con el método o el camino de la violencia. Eso yo creo que, pues sí, tiene que quedar claro. Para la actitud cristiana en el campo político-social. Muy bien. Sigamos un poco profundizando sobre los enfoques y los modelos de iglesia. En su época, como bien lo expresó anteriormente, el país, porque los cardenales son a nivel nacional y, digámoslo de alguna otra manera, pues acá teníamos el cardenal Alfonso López Trujillo, que posteriormente fue invitado por el Papa Juan Pablo II a ser parte del Vaticano. Este cardenal, Alfonso López Trujillo, fue bastante crítico de la teología de la liberación, de los documentos de la Iglesia, como el documento de Medellín, el documento de Puebla, y todos estos documentos que tenían un cambio, un giro
en torno al enfoque y al modelo de iglesia, que partía de un modelo de iglesia más desde la base. ¿Por qué no nos habla un poquito sobre qué tipo de dificultades y de obstáculos usted presenció, evidenció desde su propia experiencia en esas actitudes del cardenal Alfonso López Trujillo, usted con su labor pastoral en el barrio Manrique de Guadalupe? Enciende el micrófono. El micrófono. Correcto. Sí, digo, yo en mi exposición traté de hacer ver, vamos a ver, que dentro de la Iglesia, en toda su historia, también de la Iglesia, creo que parto de la realidad, pues siempre se han dado tendencias, como en toda institución, social o política, en fin, dentro de la Iglesia también se han dado tendencias. No olvidemos que la Iglesia está formada de seres humanos, no de ángeles ni de extraterrestres. Y seres humanos son también el Papa, los obispos, etcétera, etcétera. Primer punto. Segundo punto, no olvidemos que la Iglesia, ojo, porque creo que aquí estamos con un concepto de Iglesia también falsificándolo, que la Iglesia somos todos, cuidado, todos los bautizados, no solamente el Papa y el Padre Pepe, sino todos los bautizados también. Bueno, esto para que vayan quedando algunas cosas claras. Entonces, pues eso, es una mini sociedad conformada de ideas, de pensamientos y de formas, ¿no? Y en ese sentido, pues, siempre más liberales y tendencias más conservadoras, o tendencias más progresistas y tendencias más anquilosadas, por decir, como digo yo siempre, ¿no? Más tradicionales. Y en la actualidad igual, año 2020 seguimos igual, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, todo punto de vista de todos otros agentes de pastoral, sacerdotes, pero desde mi punto de vista es evidente que se está dando en estos momentos con este nuevo Papa Francisco una apertura, una iglesia más progresista, de una tendencia más abierta a toda la problemática mundial y social. Y si no, ahí lo tenemos en su última carta, ¿no? Fratelli Tutti, donde toca el tema político ya muy fuertemente y además donde prácticamente nos está dando una línea muy concreta, una línea de actuar, de pensamiento y de acción muy concreta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sencillamente, en aquel momento cuando yo me encontraba en Medellín, pues evidentemente la cúpula de iglesia, estoy hablando del arzobispo, que era todavía, no era el cardenal López Trujillo, igual que todo el vicarios y en fin, y cúpula de iglesia que le rodeaba, y la mayor parte, cuidado, solamente hablemos de los obispos, y la mayor parte de sacerdotes, e incluso de religiosos y religiosas, pienso yo. Pues no sé, y no sé cómo estará la situación, pero era de corte conservador, corte muy conservador. Estamos hablando siempre la iglesia colombiana, ¿no? La conferencia episcopal colombiana, en fin, pues ha sido siempre muy conservadora. Entonces, en ese ambiente, pues claro, llega uno con otra tendencia y con otra visión y tal, y pues sí, un poco chocante, y evidentemente el trabajo era un poquito de eso, de tener mucho cuidado. Lo dije también en mi exposición, a veces uno se sentía que como que estaba trabajando en la clandestinidad, parece mentira, ¿no? Qué pena,
dentro de nuestra propia iglesia, ¿no? En esos barrios, ¿no? Bueno, pues sí, es un hecho concreto, que se da y se seguirá dando, ¿no? Se da hasta nuestros días, ¿no? Dentro de la iglesia. Hoy, en la actualidad, bueno, a Dios gracias, yo creo que con este Papa pues está habiendo una mayor apertura y se nota todavía, también se va notando también en el nombramiento de nuevos sacerdotes, perdón, obispos, bueno, esto es lo que se va dando, ¿no? Hay esa contraposición, ¿no? Entre una iglesia de tipo conservador y tradicional y una iglesia progresista que quiere caminar más, yo pienso, que caminar más al estilo Jesús, al verdadero estilo de Jesús. Yo para eso, para poder juzgar, yo siempre digo lo mismo. Para poder juzgar, no dárselas de que uno es el que tiene la verdad, yo respeto, yo siempre digo lo mismo. Fíjense en Jesús, nada más. Pero padre, ¿y por qué usted hace así? ¿Y por qué el otro hace asado? ¿Por no, pues mira a Jesús nada más. Yo no le estoy diciendo si yo llevo la razón o no, o yo tengo la verdad o no, no. Mire a Jesús. ¿Qué haría Jesús en este contexto? ¿Cómo haría Jesús en este contexto? ¿Con quién se codearía Jesús en este contexto? ¿Con quiénes estaría Jesús en nuestro contexto social, político y económico? Pues eso, ahí tenemos la referencia. No hace falta inventar tampoco nuevas teologías, ¿no? Teología de la liberación, teología de la esperanza, teología de... Oiga, vea a Jesús y conforme a eso, pues trabaje y actúe. Al menos es mi camino, ¿no? Y mi caminar cuando se sufren interrogantes, crisis, críticas y contrastes y digamos, y frustraciones pastorales. Muy tranquilo. Hay que eso, fijarse en Jesús. Es difícil. Digo, es difícil ser honestos con Jesús y su evangelio. Pero ahí está. Ahí está. Bueno, ya para ir terminando, la última pregunta, padre Pepe de Orbe. Pues, ¿cuál debería ser seguir siendo el papel de la iglesia en este caminar para seguir avanzando en la construcción de una sociedad diferente? Colombia sigue siendo pues una sociedad bastante desigual, inequitativa. Colombia sigue siendo un país con un conflicto armado, persisten los grupos armados ilegales, los grupos guerrilleros, el narcotráfico, y existen muchos problemas de orden social, económico, político, y hoy, pues, con el fenómeno también del C-19, va a traer como consecuencia que la clase media y los sectores más pobres se van a empobrecer cada vez más, es decir, va a haber mayor pobreza. Todos los datos de los economistas indican de que el empobrecimiento en América Latina y Medellín no se va a apartar de ese fenómeno. ¿Qué cree que cuál debe ser el papel de la iglesia para aportar a mejorar en el mejoramiento de esta situación que va a afectar de muchas formas a la población más pobre de la ciudad y del país? Bien, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que no vale, como algunos hacen, ¿no? Como algunos tratan de hacer, ¿no? El dar una receta o el decir, bueno, aquí tengo la receta, ¿no? Aquí tengo la solución. Digo, desde el punto de vista de la iglesia y desde la fe. Y si quieren la receta concreta, la acabo de decir en la pregunta anterior, la receta concreta la tienen en Jesús.
que es por donde va este Papa Francisco. Y si no, vuelvo y repito, analicen de nuevo su última carta, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y amistad social. Crear una humanidad, un vivir más humanitario y más igualitario para todos. Eso sería digamos, la receta en teoría, ¿no? Bien, en la práctica sí. Yo pienso que la Iglesia sí tiene un papel fundamental que desarrollar en estos momentos de América Latina, porque el problema no es solamente lo que tú has dicho de Colombia. Ese problema de Colombia es, como tú también decías, más o menos, es toda Latinoamérica. Evidentemente, en Ecuador, concretamente, con este último gobierno, o sea, hemos quedado destrozados. Nos ha destrozado mucho más ¿eh? De lo que estábamos. Entonces, creo que es un signo de toda Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que el papel fundamental de la Iglesia es, sobre todo, dar a entender, como lo está haciendo Francisco en estos momentos, dar a entender que así no se puede seguir. Me explico, que este sistema neoliberal capitalista en el que vivimos no puede continuar. ¿Por qué? Lo dice también el Papa Francisco, vuelvo y repito, porque es un sistema de muerte, un sistema que cada vez nos lleva más a la muerte, cada vez nos lleva más a ser más pobres y a ver más pobres y más gente viviendo de una forma indigna. Todo esto es una llamada muy fuerte para la Iglesia. Y la Iglesia dice que tiene, como siempre, documentos y bibliografía fundamental para basarse con vistas a crear todo un nuevo, digamos, un nuevo sistema. Ahí tenemos la doctrina social de la Iglesia. Desde la doctrina social de la Iglesia, esto que estamos viviendo no puede seguir. Es evidente, es evidente. Esta injusticia mundial, este pecado mundial que estamos viviendo, hay que irlo cortando a como dé lugar. Y por lo tanto la Iglesia sí tiene un papel importante dentro de todo el aspecto social, político, económico y cultural en el que nos estamos tratando de desarrollar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, mientras no cambiemos el sistema, oiga, y hay que empezar hasta por la propia educación. Fíjese que desde niños, ya, desde la escuelita, desde el kinder, ya nos van educando en una comunidad competitiva. A ver quién es el mejor, a ver quién es el que gana, a ver quién es el que más sabe. ¿Cuándo le están a usted educando en una comunidad fraterna y del compartir? De eso se trata. Y de la igualdad. De eso se trata. Entonces, estamos en un problema muy serio, porque hay que romper con este sistema. Y la Iglesia creo que es un elemento fundamental dentro de nuestra sociedad para ayudar a romper con esto. Ojo, desde el Evangelio. Desde el Evangelio. Yo hablo desde la fe, desde el Evangelio. No hablo desde ningún partido, no pertenezco a ningún partido político, señor. No estoy haciendo campaña política, pero es que, vuelvo y repito, el Evangelio me lleva a hacer política. Aquí todos somos política y todos hacemos política. Eso de que dicen algunos obispos, no, la Iglesia no puede hacer política, yo no hago política. ¿Y usted? ¿Y usted no vota también en la votación? ¿Y por quién vota? Eso no es hacer política. ¿Y usted cuando habla y predica, piensa que no está haciendo política con lo que dice? No somos ingenuos. Seguimos comiéndonos estos cuentos de una Iglesia conservadora que no aterriza. Que no aterriza el Evangelio, digo. El Evangelio. Entonces, vuelvo y repito. La Iglesia, y desde el Evangelio, tiene un papel importantísimo que cumplir y que no lo está haciendo.
Desde mi punto de vista, yo critico. No lo estamos haciendo. Seguimos escondidos, seguimos calladitos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la Iglesia es conservadora y sigue aliada a los poderes del mundo y a los poderes del tiempo y de nuestro tiempo. Así de claro, así de claro. Este es el problema fundamental que tiene la Iglesia. Mientras no nos desatemos de esas cadenas que nos ligan al poder y a la plata y a las riquezas, estamos fregados. Hay que hacer las opciones de Jesús y nos vamos a dar cuenta de la gran influencia que podremos tener para los cambios sociales y políticos que tenemos que ir dando en nuestra sociedad. Bueno, muy bien. Padre Pepe, le damos los más sinceros agradecimientos de parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de parte de la Corporación Gestión Internacional y de parte de Confama, la Caja de Compensación Familiar, que nos apoya en la realización de estos foros y de estos conversatorios. Para nosotros, para los ciudadanos de Medellín y de Colombia, es muy importante escuchar estas reflexiones y tenga la certeza de que sus aportes han sido muy significativos para la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Para ustedes también, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.